la Fundación Rafael Hernández Colón y la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilshing. Hoy, y como siempre, tenemos dos presentadores excelentes. Tenemos a la profesora Sorimar Siaka y al doctor Eduardo Lugo Hernández con nosotros para presentarles este tema de crianza positiva. Y les voy a hablar un poquito sobre ambos. El doctor Eduardo Lugo es catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, del Departamento de Psicología en Mayagüez, y es director del proyecto Impacto Juventud. La profesora Sorimar Siaka es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el Centro de Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas a nivel preescolar. También la profesora Sorimar Siaka se ha destacado por sus estudios en la diversidad funcional de los niños y su certificación en autismo. Así que vamos a presentar ya de lleno el taller Crianza Positiva, que está excelente, les va a gustar mucho, mucho, mucho. Quiero decirles que si ustedes desean hacer algún comentario, y los exhortamos a que comenten. Los dos han pedido, tanto el doctor Eduardo Lugo como la profesora Sorimar Siaka han pedido que ustedes comenten y este taller sea uno interactivo a través del chat. Esperamos sus comentarios y estaremos comentando también sobre lo que ustedes nos cuenten. Así que por favor, a través del chat pueden hacernos cualquier comentario. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos una sección que es de preguntas y respuestas que tiene la letra Q y la letra A. Pueden hacerlo por ahí también. También me han solicitado de parte de la fundación que si ustedes tienen interés en un certificado para este taller, lo que pueden hacer es cotejar su email donde recibieron la invitación. Allí mismo tienen las instrucciones. Ahí van a tener toda la información de cómo solicitarlo. De todas maneras, el detalle es que van a recibir un correo al final, después que esto haya terminado. Aquellos de ustedes que hayan permanecido por lo menos 40 minutos activos en la presentación, entonces van a tener ese derecho para poder solicitar ese certificado. Así que yo creo que ya están todos los anuncios, ¿verdad? De rigor. Vamos a pasar entonces al taller de crianza positiva. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias también a la Fundación, como siempre, por dar la oportunidad para estos espacios en los que aprendemos cosas nuevas, capacitamos. Y de igual manera, gracias al doctor Eduardo Lugo por decir que sí una vez más a mi primer mentor de la Universidad de Puerto Rico, así que le tengo un gran respeto y admiración y para mí es un honor compartir este espacio con él hoy. Voy a intentar proyectar la pantalla, me dejan saber si se ve, porque me parece que hay un problemita aquí para proyectar. Si no, Eduardo, si puede proyectar entonces. ¿Quieres que lo intente, Sorimar? Sí, por favor, gracias. Voy a ver. Si no me avisan. Voy ahora. ¿La pueden ver? Sí, sí. Déjame ampliarla. Sí, por favor. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya Dora y Sorimar me presentaron. Mi nombre es el doctor Eduardo Lugo. Yo soy psicólogo clínico comunitario y además de ser el director del proyecto de Impacto Juventud, también ahora soy director del proyecto Chic Impacto, que lo pueden encontrar a través de la página de Facebook, donde trabajamos con niñez y con recursos para padres, maestros, ¿verdad? Cuidadores y todas las personas que trabajan con niñas entre 0 a 10 años, precisamente tratando de fomentar lo que son las destrezas, ¿verdad? Cívicas y la participación cívica y el desarrollo saludable de nuestra niñez. Así que para mí es una alegría, ¿verdad?, poder acompañarlos durante el día de hoy y poder tener lo que yo espero que sea un diálogo entre todos nosotros y todas nosotras, ¿verdad?, acerca de lo que es la crianza positiva, pero particularmente con el propósito de cultivar ciudadanos responsables, ¿verdad? Y a lo mejor esa última frase, ¿verdad? Porque cuando hablamos de crianza positiva, yo creo que generalmente la gente piensa en estrategias de disciplina, ¿verdad? Cómo nosotros disciplinamos a nuestros niños y a nuestras niñas.
Pero el propósito de nosotros durante el día de hoy, aunque vamos a hablar sobre algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con eso, particularmente es dialogar acerca de cómo nosotros cultivamos una serie de destrezas en nuestra niñez para que podamos entonces incluirlos, para que podamos fomentar su voz y para que podamos entonces generar ciudadanos que sean responsables no solamente en el futuro, ¿verdad?, sino en el ahora y en el presente, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Yo creo que para todos nosotros como padres, yo no solamente soy psicólogo, yo soy padre de una niña de 5 años, de 2 adolescentes, uno de 19 y otro de 16, ya me estoy sintiendo viejo y Soribán me dijo mentor, así que más todavía. Así que también tengo la experiencia de ser padre, ¿verdad? De cómo nosotros en este momento histórico, particularmente tenemos el reto de poder cultivar estos ciudadanos responsables. ¿Y por qué yo hablo de este momento histórico? Pues porque el momento histórico que estamos viviendo es un momento histórico de muchos retos, ¿verdad? Un momento donde nuestra niñez ha experimentado una serie de eventos que muchos de nosotros no tuvo que experimentar cuando era niño. Además de lo que son los eventos naturales, ¿verdad? Lo que ha sido el huracán María, lo que ha sido los terremotos a los niños que viven en el suroeste. Por ahí vi que alguien nos saludó de Sabana Grande. Yo también estoy acá en el área de Sabana Grande, así que hemos experimentado lo que son los terremotos que ya los otros días alguien me decía, ya nosotros estamos como California, ya estamos acostumbrados a sentir que se mueve la tierra, ¿verdad? Hay gente que lo está y hay gente que no lo está. Y nuestros niños han pasado por esto, además de la pandemia, ¿verdad? Las circunstancias económicas del país a veces. Así que a veces como que se hace un poquito complicado, ¿verdad? El nosotros poder tener las destrezas para poder criar a nuestros niños en un mundo que como padres, como maestros, como la profesión que usted ejerza, ¿verdad? Para trabajar con la niñez, nadie nos preparó para esto, ¿verdad? Porque son circunstancias bien diferentes. Para nosotros, tanto para Sorimar como para mí, es importante que para nosotros hablar de nuestros niños, primero hablemos acerca de nosotros mismos y de cómo fue nuestra niñez. Y no, esto no es una sesión de terapia, mi gente, pero si queremos plantearle una pregunta que me gustaría que nos contestaran a través del chat para que sea un poco más interactivo. Y es, ¿qué mensajes ustedes recibieron sobre ser niño en su niñez? ¿Qué mensajes ustedes recibieron sobre ser niños en su niñez? ¿Qué le decían sus papás? ¿Qué le decían sus maestros? ¿Cuál era su lugar dentro de la familia? ¿Cuál era su lugar dentro de la escuela? Y queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? Voy a esperar en el chat un poquito, ¿verdad? Para ver qué contestaciones tenemos. Alguien que se atreva a través del chat. ¿Qué mensajes recibieron sobre ser niño en su niñez? ¿Qué es ser niño? ¿Qué expectativas había de usted como niño? A lo mejor fraseando la pregunta de una manera diferente nos ayuda un poco. Nos dejaban jugar, o sea que la expectativa de ser niños es que tuviéramos la oportunidad de jugar, muy bien, jugar, sumamente importante. La importancia de los valores y que los demás nos dijeran los buenos niños que éramos, ¿verdad? Así que nos inculcaba una serie de valores. Ustedes son nuestro futuro. Yo le voy a poner un pin por ahí a esa frase para hablar ahorita sobre ella. Infancia saludable, recuerdo mi niñez que puedo vivir mis etapas como son, jugaba todo el tiempo y compartía con otros niños. El juego parece que era algo central en la vida de nosotros, ¿verdad? Y debería ser todavía parte de nuestra vida. Ver la vida de otro punto de vista, jugábamos en la calle sin miedo, los vecinos eran familia, ¿verdad? Había como un sentido de comunidad y a lo mejor no teníamos esos miedos, ¿verdad? Que tenemos ahora, a lo mejor no necesariamente porque los peligros no estaban, sino porque no teníamos tanta información como tenemos ahora, ¿verdad? Pórtate bien y vete a jugar. Esa me resulta bien interesante. Pórtate bien y vete a jugar. ¿Qué teníamos? Que teníamos tiempo para jugar, pero también para la responsabilidad. Había un balance, todo a su tiempo. Siempre tuve que ser excelente en todo, divertirnos y ser respetuoso. Ahorita vamos a hablar sobre la palabra respeto y qué quiere decir respeto a veces en algunas de nuestras familias, no en todas, ¿verdad? Y en algunos de nuestros espacios donde los niños interactúan.
compartir, el amor de los padres, el juego, desarrollar el intelecto y respetar a los demás. Perfecto. Me suena como que hay mucho énfasis, ¿verdad? En lo que es el juego. Usted es una niña, pero puede jugar con carritos también. Muy bien. Hay un fomentar de la diversidad acá. Ser honesto, hija de político, que es una responsabilidad grande. Sabemos. Las expectativas obviamente son diferentes, ¿verdad? Jugaba la mayoría de las veces sola por ser única hija, y eso definitivamente tiene unos impactos en la vida de uno, ¿verdad? Elisa de San Germán nos dice, en mi caso jugábamos, también tenía que hacer deberes en mi casa, había un balance. Me parece impresionante y me encanta, ¿verdad? Lo que acaban de compartir con nosotros, y me llena de mucha emoción y de mucha esperanza, ¿verdad? Porque eso quiere decir que posiblemente tienen una visión bien bonita de su niñez. Obviamente tenemos una diversidad de experiencias y no todo el mundo recibe los mismos mensajes, ¿verdad? Yo creo que el jugar siempre ha sido central para nosotros. Y el jugar no es solamente un espacio de diversión, el jugar también es un espacio de aprendizaje, es un espacio de aprender a compartir. Ahorita vamos a estar hablando de la lectura también, ¿verdad? Y cómo esos espacios de lectura y cómo esos espacios de juego nos ayudan a nosotros a poder forjar lo que es ese sentido de comunidad y lo que es ese sentido de responsabilidad social hacia otras personas. Mis padres me tenían en grupos como los Boy Scouts, así que estoy leyendo muchas historias, ¿verdad? Bien bonitas de la niñez. Sin embargo, yo sé también que hay otros mensajes que nosotros también recibimos en la niñez que a veces pueden no necesariamente fomentar lo que es esa ciudadanía responsable de la cual nosotros queremos hablar durante el día de hoy, ¿verdad? Y a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, yo nunca escuché eso, y otros me van a decir, fíjate, a mí se me había olvidado eso, y eso sí me lo decía a mí. Yo creo que uno de los valores culturales que nosotros tenemos en Puerto Rico y que yo pienso que es muy importante es ese valor de la protección de la niñez. Hoy, por ejemplo, yo vi una noticia en Facebook que decía que habían 60 niños desaparecidos del Departamento de la Familia, y de momento todo el mundo dolía por esos niños, todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo preguntándose, ¿verdad? La gestión del Departamento de la Familia o qué pasó ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un sentido de que la niñez necesita una serie de protecciones, ¿verdad? Protecciones de diferentes peligros, protecciones también de poder recibir los servicios que necesitan, que tengan un servicio de salud apropiado, que tengan una educación que sea accesible, que sea una educación de calidad. Todas esas protecciones son bien importantes, y yo sé que más adelante, creo que en otra fecha, Dora va a estar ofreciendo un taller sobre los derechos de la niñez, ¿verdad? Y esos derechos, muchos de los derechos están anclados en lo que es ese sentido de responsabilidad de que nosotros tenemos como Estado, como familia, como comunidad, de proteger a nuestra niñez, ¿verdad? Pero también recibimos otros mensajes. Hay un mensaje ahí que no lo quise terminar porque una vez yo puse esto en una columna para el Nuevo Día que dije Nuevo Día, pero no quería identificar el periódico, pero fue el título de mi columna y me dijeron, no puedes utilizar esa palabra, así que por no ofender a nadie no la puse, pero saben de lo que estamos hablando. Los niños hablan cuando las gallinas, usted sabe lo que nos decían, ¿verdad? Entonces, eso es algo. ¿A cuántos de ustedes le dieron ese mensaje en algún momento cuando eran niños? ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? A mí, ok. Estamos viendo ya varias personas que recibieron ese mensaje. ¿Y qué quería decir eso? Cuando le dicen los niños hablan cuando las gallinas, 3 puntitos. A cada rato, dice por ahí Jacqueline. Eso quiere decir que los niños nunca hablaban. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Eso quiere decir que usted nunca habla, ¿verdad? Así que había también un fomentar lo que era el silencio de la niñez, lo cual es en contraposición, ¿verdad? Promover el que el niño pueda tener una voz, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco de por qué culturalmente nosotros tenemos esa expectativa y qué quiere decir eso, ¿verdad? Otra cosa que escuchamos mucho, que estoy seguro que muchos escucharon, los niños no se meten en cosas de adultos o no se meten en conversaciones de adultos, ¿verdad? Y eso en parte está basado en la creencia
de que los niños tienen falta de conocimiento, de que no necesariamente tienen la experiencia para poder contribuir en algunas conversaciones, ¿verdad? Que se dan en la familia o que se dan en algunos espacios donde ellos interactúan, incluyendo la escuela. Y está basado en un concepto cultural del respeto que equipara a veces el respeto con el silencio. Y eso puede ser un poco peligroso, ¿verdad? Porque no necesariamente el que un niño tenga el espacio para expresarse en una conversación en la familia quiere decir que está faltando el respeto, ¿verdad? Obviamente hay unas maneras en las cuales nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Llevamos el mensaje de cómo debemos comunicarnos, ¿verdad? Y hay actitudes y hay tonos de voz, ¿verdad? Que a lo mejor denotan una serie de emociones que nosotros podemos identificar como una falta de respeto. Pero equiparar el silencio como una falta de respeto puede ser muy peligroso, ¿verdad? Porque estamos silenciando a una persona que siente, que tiene pensamientos, que está tratando de expresar su voz y que posiblemente tiene cosas muy valiosas que decir, que pueden contribuir no solamente a poder desahogarse lo que está sintiendo en el momento, sino también a poder contribuir a ese núcleo familiar, a la escuela o a los otros espacios donde los niños y las niñas se involucran. Esto sucede en todos los ambientes. Yo soy profesor universitario y le puedo contarle varias historias donde, por ejemplo, en la escuela y hay maestros que son maravillosos y hay maestros que, como en todas las profesiones, que no necesariamente, ¿verdad?, promueven esa voz del joven o del niño en el salón de clase, y como todavía hay jóvenes que resienten, ¿verdad?, en que en algunos momentos trataban de expresar sus ideas en la escuela y no se les permitía porque se interpretaba como que era una falta de respeto, o en sus casas trataban de dialogar ciertas cosas en las cuales no necesariamente estaban de acuerdo con sus papás o querían contribuir a algo que sabía que estaba pasando en la casa, y no se les permitía ese espacio, porque tenemos la creencia que los niños son el futuro del país. Yo tengo un poquito a veces y a lo mejor usted va a estar totalmente en desacuerdo conmigo. Yo tengo un poquito de problema con esa frase. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que algo es el futuro, quiere decir que en el presente no tiene nada que contribuir. Y ahí esa segunda parte es la que a mí a veces yo pienso que deberíamos repensar, porque los niños tienen mucho que contribuir. Yo he trabajado en muchas comunidades donde hemos consultado, por ejemplo, uno de los problemas que hemos enfrentado en comunidades escolares son los niveles de violencia. Y en las escuelas donde nosotros trabajamos, le hemos consultado directamente a la niñez y a la juventud de la escuela cuál es el problema de violencia, qué es lo que está pasando en la escuela y cuáles son las soluciones que ustedes quieren, que ustedes piensan que serían buenas implantar. Y particularmente en una o dos de las experiencias que hemos tenido, ha sido sumamente interesante que las contestaciones que los niños nos han dado son estrategias que la misma literatura científica en la psicología dice que debemos nosotros utilizar, como fomentar la empatía, cómo darle destrezas para resolver conflictos. Interesantemente, ellos mismos admitiendo que habían cosas que tenían que mejorar, ¿verdad? Así que ese espacio de poder escucharles fue un espacio bien importante en esas iniciativas. Además de que cuando se crearon las iniciativas para poder atender esos problemas de violencia en las escuelas, los niños y los adolescentes recibieron esas estrategias con brazos abiertos porque sentían que era algo que venía de ellos y ellas. Alguien dice por ahí fomentar la autoestima. Fomentar esa autoestima, pero también, además de fomentar la autoestima, fomentar esa conexión y ese sentido, lo que nosotros llamamos en la psicología, ese sentido de pertenencia, de que lo que yo estoy haciendo, yo fui parte de crear eso que se está creando, ¿verdad? Y para poder hacer eso, tenemos que escucharlo, ¿verdad? Los niños no pueden hablar cuando las gallinas 3 puntitos, ¿verdad? Y tenemos que permitir que en algunos espacios, ¿verdad?, de conversaciones de adultos, los niños puedan tener parte dialogando con ellos, obviamente a su nivel. Y una de las cosas que vamos a hacer durante el día de hoy es que Sorimar y yo nos vamos a dividir la presentación para ella hablar un poco de cómo hacemos esto, cómo ella trabaja esto con niños más pequeños y yo cómo lo trabajo con adolescentes. ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias de nosotros fomentar una cultura de pasividad y de silencio en la niñez? Pues en ocasiones genera tensión y conflicto particularmente en la adolescencia, ¿verdad?
Una de las cosas bien interesantes en la literatura sobre adolescencia en la psicología es que tradicionalmente se ha visto la adolescencia como una etapa de rebeldía. Pero ¿quién lo define como rebeldía? Pues lo definimos nosotros, generalmente los papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que sí, a lo mejor recibimos, obviamente hay unos cambios de estado de ánimo en algunos de nuestros adolescentes que a veces crean unas tensiones en la casa y no las sabemos manejar, ¿verdad? Pero otra de las cosas que pasa en la adolescencia es que esto que está acá arriba, el cerebro, está cambiando. Y entonces de momento está desarrollando una serie de habilidades y una serie de destrezas de que ahora yo puedo analizar las cosas de un punto de vista que no lo podía hacer cuando era niño. Entonces ahora no es que yo voy a asumir todo lo que papi y mami me dicen. Es que ahora yo también voy a pensar y a buscar alternativas propias y contestaciones propias a esas situaciones. Y a veces esas contestaciones propias pueden diferir de las contestaciones de papi y mami, ¿verdad? Y ahí es que entonces vemos la tensión que se produce en la familia, que a veces podemos definir como rebeldía, pero si lo resignificamos, a lo mejor no es rebeldía, a lo mejor es que tenemos que crear un espacio de diálogo para ver cuál es la perspectiva de dónde vienen ellos y por qué entonces tienen estas ideas, ¿verdad? Y que podamos entonces llegar a unos consensos entre nosotros. El no fomentar la voz de la niñez y la juventud disminuye las oportunidades para fomentar el análisis crítico, que es una destreza esencial es una destreza esencial, ¿verdad?, que debe desarrollar todo niño y todo adolescente y todo adulto. No reconocemos que ellos tienen algo que aportar, no los integramos en los asuntos sociales de acuerdo a su niñez, y son múltiples los asuntos sociales en los cuales nosotros podemos integrarlo, ¿verdad? Desde cosas tan simples como ir a una limpieza de playas, que genera una conciencia ambiental. Mira, yo a veces me voy con mi niña, la pongo en el coche a caminar por el área de Sabana Grande, y cada vez que ella ve basura en el piso, le da coraje, porque ella ha creado una conciencia ambiental de que eso no se hace, de que uno no tira basura en el piso, de que tú no tiras basura desde tu carro, ¿verdad? De que tú no dejas las cosas donde estás, sino que te las llevas en una bolsa, ¿verdad? Y ya tú vas creando esa conciencia social. También socializa al ser humano hacia el silencio, las injusticias. Una de las cosas que nosotros hacemos como padres inconscientemente es que nosotros nos vamos creando unas expectativas de qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Y yo creo que todos nosotros tenemos unas expectativas, algunos similares, hay algunas que a lo mejor puedan diferir, pero todos queremos que sean personas exitosas, que puedan estudiar, que puedan tener su profesión, que sean felices cuando sean adultos. Pero yo me pregunto si nos planteamos nosotros la pregunta de cómo nosotros hacemos que puedan vivir en comunidad y que puedan ser buenos ciudadanos, de que puedan generar esa conexión con otras personas y negociar incluso espacios que a veces son espacios de tensión, o que cuando vean una injusticia a nivel social puedan actuar y puedan levantar su voz y puedan generar algún tipo de acción cívica o incluso hasta acciones políticas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de política partidista, estamos hablando de acciones políticas donde cuando sean grandes, ¿verdad?, puedan luchar en contra de esas cosas que saben que son injustas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso, verdad? ¿Cómo se genera eso? Y yo creo que todas estas cosas que acabamos de decir, que están bien filtradas en nuestra cultura, ¿verdad? Limita a veces nuestra oportunidad de fomentar una ciudadanía que sea responsable. Este concepto de el niño y el adolescente como un ciudadano responsable está anclado en la Carta de Derechos, particularmente en lo que es la Convención de los Derechos, la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Y cuando hablamos de los derechos de la niñez, en esta convención estamos hablando de personas entre 0 a 18 años. ¿Okay? Le sonará raro hablar sobre alguien de 18 años como niño, pero a nivel internacional se define hasta los 18 años. ¿Okay? Y uno de los derechos que se les reconoce a nivel internacional a nuestros niños en esa Convención de los Derechos del Niño que se aprobó en el 1990, es el derecho a tener voz y a tener participación en los espacios donde ellos interactúan. Eso quiere decir que nosotros tenemos que crear las condiciones para poder escucharlos a su nivel y que deben tener participación en tratar de efectuar cambio en esos espacios, ¿verdad?
llámese familia, escuela, equipo deportivo, Boy Scout, cualquier tipo de espacio donde ellos están involucrados. Nosotros en Puerto Rico también tenemos una Carta de Derechos de la Niñez de Puerto Rico, muy valiosa. Nuestra Carta de Derechos de la Niñez, primero que nosotros no asumimos la Convención de los Derechos de la Niñez porque Estados Unidos no ratificó ese acuerdo, es el único país en el mundo donde no ratifica ese acuerdo. Y nosotros entonces elaboramos nuestra propia Carta de Derechos de la Niñez de Puerto Rico. ¿Qué pasa con nuestra carta desde mi perspectiva? Es excelente en términos de las protecciones que le garantiza a nuestra niñez. Que como dijimos al principio, es muy importante, ¿verdad? Porque nuestros niños sufren o experimentan múltiples cosas que pueden amenazar su desarrollo saludable. ¿Okay? Sin embargo, no toca esa parte de la voz y la participación, ¿verdad? Y yo espero que en algún momento nosotros podamos enmendar esa parte de la carta y podamos añadir eso, porque parte de nuestra responsabilidad como sociedad es que nosotros podamos crear ciudadanos responsables e informados. Yo siempre digo, desde mi espacio de Impacto Juventud, que nosotros a veces criticamos a nuestros jóvenes porque no participan lo suficiente en la vida política. De que ahora vienen las elecciones y no van a votar y van a estar en la playa y van a estar jangueando y no les importa lo que está pasando y no se informan. Entonces yo a veces pregunto si nosotros como padres, como maestros, como trabajadores sociales, como psicólogos, hemos hecho lo suficiente para desarrollarlos como ciudadanos, o a veces pensamos que el ser ciudadano activo y comprometido es como prender el switch de la luz y a los 18 años de momento, porque tienen la tarjeta para votar, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben cómo tienen que analizar las políticas públicas, ya saben que la política debe ser importante para ellos. Pues no funciona de esa manera. Todo lo que usted le enseña a la niñez va en progresión, lo va adquiriendo para que lo pueda aplicar entonces en su vida. Si no los enseñamos a ser ciudadanos activos y partícipes de la vida cívica y de la vida política, pues evidentemente no lo van a aplicar a los 18 años porque nunca nadie se los enseña. Esto ya lo dijimos, la niñez debería tener voz y participación en los asuntos que le afectan en todos los escenarios. Sorimar. Ahora sí, muchas gracias. Como decía Eduardo, y como escuché o leí muchas veces la frase, ¿verdad? De que son el futuro, nuestros niños son el futuro. Sí, de alguna manera podemos decir que sí son el futuro, pero estamos preparando esa niñez para las situaciones del futuro, porque realmente no hay un tiempo que se establezca como temprano para nosotros empezar a desarrollar esas estrategias de crianza que pueden ser positivas y que puedan fomentar en nuestra niñez lo que es la responsabilidad como ciudadanos. Como decía el doctor, y me chocaba, porque a veces sí queremos que nuestra juventud sea responsable, que asuma unos roles en nuestra sociedad, ¿verdad? Que asuman unas responsabilidades, pero nunca antes en su periodo de desarrollo estuvieron expuestos a dinámicas o experiencias que le dieran las herramientas para ser esos ciudadanos responsables que nosotros esperamos o deseamos que ellos sean. Así que no hay una edad temprana, sino que desde que nuestros niños nacen, desde la infancia, nosotros tenemos la responsabilidad como cuidadores, como padres, madres, de trabajar con nuestros niños para que ellos puedan ir desarrollando estas destrezas y estas herramientas que le van a facilitar, ¿verdad? Que puedan adquirir esta destreza. El siguiente slide, por favor. Primeramente tenemos que considerar diversos aspectos. El nivel de desarrollo es bien importante porque saber cuál es el nivel de desarrollo en el que se encuentra nuestro niño, nuestra niña, nos va a dejar saber cuál es el punto de partida, hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo vamos a abordar esas estrategias. Los intereses del niño o la niña, las personas que me han acompañado en los meses anteriores durante la serie de talleres que hemos dado, saben cuánto recalco que respetemos y atendamos esos intereses que tienen nuestros niños o nuestras niñas. A veces queremos abordar temas que quizás son delicados o a veces queremos lograr unos objetivos que tenemos muy definidos en nuestros niños y los queremos trabajar de unas maneras tan abruptas que no tomamos un tiempo para sentarnos a observar
con qué ellos juegan, qué es lo que les interesa. Y entonces tener eso presente nos va a ayudar a nosotros a que nos podamos acercar un poco a esos objetivos o esas metas que nosotros tenemos con nuestros hijos o con nuestros estudiantes en muchos casos. Porque la verdad es que no a todo el mundo le tiene que gustar todo, esa es la realidad, ¿verdad? Si a mí no me gusta leer, pues difícilmente voy a estar leyendo todos los días. Ahora, si me presentas un libro que sea de mi interés, probablemente entonces me va a interesar un poco más versus uno que no esté, ¿verdad?, en mis intereses. Desarrollar la empatía, movernos de lo individual a lo colectivo. Y esto es bien importante porque a veces, ¿verdad?, escuchamos cuando las familias nos dicen, no, es que no lo llevo a tal sitio porque se burlan de él, porque la realidad es que hay muchas familias que nos dejan saber esto. Mira, nosotros tenemos que partir de la premisa, y ahora digamos que un poco integro el siguiente punto, de entender que todos somos diferentes. Y la diversidad existe, y existe no solamente por color, no solamente, existe por todo. Aquí todas las personas que estamos somos diferentes, y eso nos hace parte de la diversidad. Y tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de diversidad es comprender que todos somos diferentes, que tenemos gustos diferentes, que tenemos intereses diferentes, que nuestra manera de aprender y de entender el mundo que nos rodea puede variar entre una persona y otra. Pero sobre todo lo más importante es entender y dejarles saber a nuestros niños que eso está bien. Ser diferente está bien. Nosotros no tenemos que encajar en un molde. En ningún molde que esté establecido nosotros tenemos que encajar. Al contrario, yo creo que a veces yo digo que es increíble que en estos tiempos tengamos que hablar de esto, ¿verdad? De cómo vamos a respetar a los demás, pero la realidad es que es así. Y esto empieza en la casa en el que nosotros podamos fomentar el respeto y la empatía que puedan tener nuestros niños hacia los demás, hacia ese compañerito en el salón que se cayó, pues está bien. Eso nosotros lo podemos ver desde los niños preescolares, esa preocupación y esa empatía hacia los otros niños, y nosotros debemos validar y fomentar que esos comportamientos ocurran, porque eso, ¿verdad?, es lo correcto. También de alguna manera dejarles saber a nuestros niños que la diversidad existe. Y esto los ayuda a ellos a comprender el entorno en el que se están criando, la sociedad en la que viven, y el respeto hacia las demás personas. Y sobre todo el modelaje, que lo leí también en el chat ahorita, que lo escribieron, el modelaje. Yo creo que los que tienen hijos, si quieren comentar, pero yo sé que lo que nosotros hacemos lo vemos reflejado en nuestros hijos. El otro día yo estaba viendo una foto y repasando esta presentación recordé esa foto. Yo tengo una foto de mi niña cuando tenía 3 años, sentada en su computadora de juguete con un libro abierto. Y pues en esa etapa de su vida yo estaba haciendo la maestría. Ella estaba imitando lo que ella estaba observando, su modelo era yo. Y con esto lo que quiero decir es que lo que nuestros niños observan es lo que ellos imitan, es lo que vemos que esos juegos dramáticos que ellos desarrollan no es otra cosa que lo que ellos están observando, lo que ellos están sumergidos en estos momentos. Podemos pasar a la próxima. Así que miremos un poco las estrategias, pero las vamos a mirar por nivel de desarrollo. Quiero que entendamos que desde que nuestros niños nacen podemos empezar a proveer esas estrategias y esas experiencias dentro de nuestro hogar que van a fortalecer esa crianza, que se dé en un entorno positivo, pero que a la misma vez van a contribuir a que ellos puedan ser unos ciudadanos responsables, y no tienen que llegar a ser adultos para ser responsables. Podemos ser ciudadanos responsables siendo niños. Porque, como estaba diciendo el doctor, nuestros niños tienen participación. Así que algunas tareas que podríamos hacer, si hablamos de tareas en la comunidad, podemos hablar de las limpiezas de playas, como mencionó el doctor. El reciclar, eso es una actividad que podemos hacer en nuestra casa. No tenemos que salir de nuestra casa para reciclar o para sembrar. Y estamos contribuyendo a nuestra comunidad, estamos contribuyendo a nuestro planeta, y estamos inculcando unos valores de responsabilidad en nuestros niños, porque sembrar
conlleva unas tareas que hay que realizar. A esas plantas hay que echarle agua, podemos delegar esas tareas en nuestros niños, quizás preparar un calendario. Mira, hoy y el próximo viernes, el sábado, le toca agua a las plantas, así que el niño está encargado de esa tarea y tiene la responsabilidad de cumplir con su tarea. Cuidar una mascota, a veces hay familias que tienen mascotas, una mascota es una responsabilidad, y a veces nuestros niños nos piden mascotas, o tenemos la tendencia de en Navidad, ¿verdad?, aparecer con estos regalos, pero miren, una mascota es una responsabilidad. Y si nosotros vamos a asumir esa responsabilidad, tenemos que también darle participación a nuestros niños. ¿Querías una mascota? Pues mira, una mascota requiere de unos cuidados, de unas atenciones, y tú también, al igual que yo, tienes que ser responsable del cuidado de esta mascota. Hay que alimentarla, hay que bañarla y hacerlos partícipes de manera que se comprometan, ¿verdad?, con las tareas a realizar. También podemos tener tareas en el hogar, y esto con los niños más pequeñitos, desde que ya son, yo diría maternales, pueden estar expuestos a esta serie de experiencias en las que pueden tener participación, mira, para clasificar la ropa por color cuando van a lavar, y además de ser una actividad educativa, porque obviamente le estamos enseñando destrezas y habilidades que se esperan en la preescolaridad, también tienen la oportunidad de aportar al hogar en el que ellos viven, tener esa participación y un rol activo dentro de su hogar, que es muy importante. Hacer actividades de cocina definitivamente con supervisión, pero pueden verter de un recipiente a otro, pueden confeccionar recetas con sus padres. Los niños se sienten importantes, créanme. Cuando uno le dice, mira, ¿quieres cocinar conmigo hoy? Y uno toma ese espacio y ese tiempo para involucrarlos, ¿verdad?, en estas actividades que hacemos diariamente, que le dan la oportunidad a ellos de sentirse parte de ese hogar, que contribuye a su hogar y que a la misma vez tienen unas responsabilidades. En el cuarto pueden organizar el cuarto, pueden organizar los libros. Todo depende de la edad que tenga el niño. Pues un niño de 2, 3 años quizás puede ordenarte los libros por color, por tamaño. Un niño de ya 6, 7 años quizás puede contribuir un poco más a organizar el cuarto, quizás a vestir su cama mejor, pero desde muy pequeñitos pueden recoger sus juguetes. No hay, como dije, no hay una edad temprana, nunca es temprano para empezar a hacer estas tareas. Nosotros somos el modelo y el ejemplo para ello. En el siguiente slide, las rutinas. También me han escuchado hablar mucho de las rutinas. Miren, todos dependemos de las rutinas y es la realidad. Yo necesito saber lo que yo voy a hacer en el día. Cuando yo me levanto, yo necesito saber lo que yo voy a hacer en mi día, cómo está mi día. Yo dependo de eso para yo organizarme y para yo saber que cuento con el tiempo para hacer todas las cosas que tendré que hacer. Así que yo sí utilizo mucho la agenda, el calendario, para yo programar mi tiempo. De igual manera, nuestros niños dependen de esa rutina. Imagínense lo que sería levantarte por la mañana, que no sepas lo que te espera en el día y que de momento te digan, toma, tienes que hacer eso ahora. ¿Y cómo tú te vas a quedar? Pero espérate, si yo no contaba con esto. Pues lo mismo pasa con nuestros niños. A veces queremos que ellos hagan una actividad o hagan alguna tarea y se la estamos avisando en el momento. Entonces pensamos, es que no tolera las transiciones. Mira, es que nunca tuvo transición porque nunca supo que tenía que hacer esa actividad. Así que nosotros podemos desarrollar rutinas en la casa, pueden utilizar imágenes si son niños más pequeños, en la que se organizan las tareas que van a hacer en el día. La rutina te da seguridad, te da autonomía y te da independencia, porque llega un momento en que ese niño ya reconoce qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer y también sabe qué es lo que ya hizo. Así que de alguna manera regula sus emociones, regula su ansiedad de no saber y no poder anticipar los próximos eventos. La rutina también le crea una estructura y le crea la responsabilidad de que puedo ir a mirar mi agenda para saber qué es lo que se supone que yo esté haciendo en este momento. Y eso no es otra cosa que compromiso también con lo que son sus tareas a seguir. Podemos ser flexibles, debo mencionarlo. Podemos ser flexibles, las situaciones ocurren. Pero hay unos momentos que nosotros siempre debemos tratar de mantener. La hora de acostarse, la hora de levantarse,
La hora de alimentación es bien importante, mantener esos horarios es importante, si no nuestros niños de alguna manera se alteran. Un niño hambriento, hacer una tarea, pues podemos saber que le puede costar un poco más, versus si se alimentó al horario que le tocaba, puede estar más relajado y más dispuesto a realizar la siguiente actividad. En el próximo slide. Los intereses, como bien dije, no es otra cosa que observar con qué juegan nuestros niños, con qué ellos están jugando mayormente. Eso te está dejando saber lo que le interesa en ese momento. Los intereses pueden variar por temporada, ¿verdad? Y nosotros en el hogar podemos estar observando cuáles son esos temas que le apasionan, qué es lo que está haciendo todo el tiempo, qué es lo que más le llama la atención hacer, cuáles son sus gustos principales. Si leemos cuentos por las noches, ¿cuál es ese cuento que más despierta su atención? Si está asumiendo un rol porque está jugando, ¿a qué juega? Ahí te está dejando saber cuál es su interés. Puede ser que esté jugando a ser un servidor público, pues te está dejando saber que su interés en ese momento es ese. Y observar con qué materiales utiliza mayormente en ese momento. Por ejemplo, puede ser que esté apasionado por los dinosaurios. Pues mira, vamos a aprovechar los dinosaurios. Hay montones de libros de dinosaurios que nos ayudan a trabajar las emociones. Y entonces, de alguna manera, fíjate cómo conectamos los intereses que ellos tienen con esas áreas que nosotros deseamos trabajar en nuestros niños. Así que siempre, siempre es bien importante, y esto funciona para todos, sobre todo para la educación, cuando deseamos que nuestros niños desarrollen destreza, ¿verdad? Según el nivel de desarrollo en el que estén, utilizar los intereses como herramienta para llegar o para desarrollar experiencias de aprendizaje, pues hace que esas experiencias sean significativas, porque el niño está involucrado. Así que respetar los intereses o atender los intereses es bien importante. El próximo slide. Adultos autoritativos. Estamos hablando, ¿verdad?, de todo lo que nuestros niños, todo lo que queremos promover en nuestros niños, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a disciplinar. Claro que vamos a disciplinar con amor y con respeto, lo vamos a hacer. La disciplina es importante y nuestros niños necesitan disciplina porque eso es parte de esa formación, ¿verdad? Y de ese desarrollo que nosotros estamos creando en ellos. Así que establecemos unos límites y unas normas claras. Si la regla era que no, pues él no. Y no tenemos que sentirnos mal porque ya había dicho que no y permanecer en el no. Tenemos que ser consistentes con esos límites. Si yo dije, ¿verdad? Y en mi casa, la regla es que a las 9 de la noche están durmiendo. Esa es la regla. Y yo quiero y adoro a mis hijas, pero esa es la regla. Y eso no quiere decir que yo no las quiera y no las respete. Claro que sí, pero hay unos límites y unas normas que están claras y están establecidas en este hogar. De igual manera, soy afectiva. Y debemos ser afectivas, dejarles saber siempre a nuestros niños que los queremos, que los amamos, que estamos para ellos. Es bien, bien importante porque eso desarrolla una cierta seguridad y confianza en el niño de que pueda también comunicar cómo se está sintiendo, cómo se siente en ese espacio. Reconocer las cualidades de cada niño y trabajar en torno a ellas. Todos somos diferentes. Y aquí hablamos un poco entonces de no entrar en esa comparación quizás de que a lo mejor un niño, en nuestra casa tenemos más de un niño, pues unos tienen unas fortalezas y otros tienen otras, pero podemos aprovechar ambas fortalezas para crear un entorno, una atmósfera familiar más agradable. Así que debemos quizás evaluar un poco cuáles son esas fortalezas que tienen nuestros niños y utilizarlas a favor al momento de interactuar con ellos o de ejercer, ¿verdad?, nuestro rol como padres, que también planteamos disciplinas, obviamente. Ser consistentes. Debemos ser consistentes porque nuestros niños también se dan cuenta, ¿verdad?, cuando nosotros establecemos unos límites y cedemos, ellos saben, si tú cedes, ellos van a decir, pues yo lloro un poquito más, porque con un poquito más que yo llore, ella va a ceder. Ellos saben, pero nosotros somos los adultos, los respetamos, los amamos, le damos la oportunidad, los escuchamos, pero también tenemos unas normas y es importante establecer normas porque nuestros niños están dentro de una sociedad que tiene unas normas a seguir y nosotros queremos desarrollar unos comportamientos prosocialmente aceptables. Así que la disciplina está correcta también. Profesora Sorimar, tenemos una participante.
Mildred Vázquez, que nos ha levantado la mano. Queremos cotejar si ella tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Sí, por favor, sí. Le hemos dado acceso a si quiere hacerla de manera oral. Yo no veo quién es la persona, pero sí estoy aquí escuchando. Vázquez, si ella desea nuevamente, lo puede hacer más adelante. Puede comunicarse a través del chat si desea. Aquí estoy tratando de abrirle para que ella pueda, pero si desea más adelante, lo podemos hacer. Puede también comunicarse por el chat. Gracias. Ok, gracias, sí. Podemos pasar al siguiente slide. La toma de decisiones. Nuestros niños desde pequeños pueden tener participación. Y aquí es que a veces pues podemos pegar un poquito en que pensamos que están muy pequeñitos para tomar decisiones. Y la realidad es que no. Pueden escoger su ropa, los zapatos con los que desean salir. Mira, eso define un poco la personalidad y el estilo que uno tiene. Y no, yo sé que algunas personas tienen reservas con esto, de que no, ¿cómo le voy a dejar que se ponga lo que quiera? Va a salir. Pues mira, quizás puedes ponerle varias opciones dentro, ¿verdad? De las creencias que son muy respetables también. Podemos ponerle varias opciones y de esas opciones que él puede escoger, pero una sola opción o una sola alternativa, pues denota que papá fue o mamá el que decidió lo que se va a poner ese niño. Y pues sí, también hay actividades o eventos que ya tenemos una ropa particular, pero eso no es la realidad de todos los días. Podemos darle participación, mira, ¿qué te quieres poner hoy? Vamos al parque, ¿qué te gustaría ponerte? ¿Cuáles tenis quieres usar? ¿Verdad? Que ellos tengan la oportunidad de escoger los temas a estudiar. Yo siempre, ¿verdad? Como educadora, resalto la importancia de que los intereses de nuestros niños sean escuchados y que nosotros podamos desarrollar esas experiencias de aprendizaje en torno a la realidad actual de ellos. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría investigar? Nos lleva, ¿verdad?, a que ellos se involucren en lo que es su aprendizaje y asuman unos roles diferentes. No es el del niño tradicional que escucha lo que está diciendo un educador. No, es el del niño que problematiza y participa activamente de unas experiencias de aprendizaje en las que los llevamos al análisis crítico, a la experimentación, a la resolución de problemas, que sin duda son las destrezas y habilidades que va a necesitar para cuando se tenga que enfrentar a la vida sin la presencia de un adulto. Los procesos importantes hay que hacerlos partícipes también. Mira, van a una nueva escuela. Yo les pregunto, cuando ustedes se presentaron por primera vez a su trabajo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? El primer día de trabajo. Uno se siente a veces intimidado, ¿verdad? Tímido. Uno se siente, wow, aquí estoy, no conozco a nadie. Uno se pone nervioso. Imagínense en cómo, ansioso, nervioso, exactamente. Imagínense cómo se siente con temor a lo desconocido. ¿Cómo se siente un niño cuando tú le dices, ok, este es tu primer día, esta es tu maestra, mira, ahí te dejo, te veo por la tarde? No tuvo la oportunidad de prepararse, ni de anticipar ese evento, ni de ser parte de él. Mira, esta va a ser tu maestra, puedes hablar con ella, esta va a ser tu escuela. Vente, vamos a comprar tu bulto, darle participación, que no se sienta, ¿verdad?, que está totalmente excluido cuando el que va a enfrentar el cambio fuerte es él. Con el feliz, pero con el frío olímpico también. ¿Saben que a veces es típico en los niños? El primer día están maravillados, todo esto nuevo para mí, y al segundo día cuando lo llevas a la escuela y es que entra en llanto, ya esto no es nuevo, y entonces eso también puede pasar. La llegada de un nuevo miembro de la familia, a veces esto puede causar celitos en nuestros niños, pero los podemos hacer partícipes e involucrarlos en ese proceso, que se lo puedan disfrutar también. Por eso es importante dialogar, exactamente. El diálogo es fundamental y nuestros niños tienen la capacidad de escuchar, de comprender lo que nosotros le estamos diciendo. Y a veces pensamos que son temas muy
Mira, la realidad es que si un niño nos trae o nos expone algo es porque él tiene, ¿verdad?, la capacidad para tener ese diálogo. Al siguiente slide, yo estoy dándole aquí para cambiar. Ok, ahora la literatura infantil. Les puse algunos solamente, si fuera por mí, le ponía muchísimos libros. Vamos a presentar como 3 slides nada más. Alguien está diciendo llevarlos a conocer el ambiente donde ellos van a estar. Eso es bien importante, y ya que traen ese tema, llevarlos a conocer el ambiente no debe ocurrir en una sola ocasión. Es un proceso de transición que se va llevando poco a poco. Te puedo llevar a ver las facilidades, luego te puedo llevar a que entres a ese salón, a que tengas la oportunidad de dialogar con esa maestra, con el que va a ser tu maestro, a que conozcan las demás personas, porque esto le va a dar seguridad a nuestros niños, que su único temor o su mayor temor es que mi mamá me está dejando aquí, yo no sé si esta adulta que está aquí va a satisfacer mis necesidades, que yo voy a hacer cuando quiero ir al baño, que yo voy a hacer, o sea, ya los estamos sacando de su zona cómoda, y es natural que se sientan así ante lo desconocido. Así que la transición no es irlos a llevar un día que vean esto va a ser lo nuevo, sino que es un proceso que puede tomar meses y que podemos utilizar diferentes estrategias, conocer su escuela y la maestra. ¿Sí? Miren, estos libros de literatura que tengo aquí es un poco para abordar diferentes aspectos de lo que pueden ser las emociones y de la responsabilidad. El monstruo de colores es extraordinario para niños preescolares, niños pequeñitos. Explica un poco, ¿verdad?, que las emociones existen y está bien que podamos sentirlas, pero luego debemos canalizarlas para volver a un estado neutral. Así soy yo, abordar las diferencias, todos somos diferentes y hacemos cosas diferentes y está bien, ¿verdad? Habla quizás un poco del niño que no come carne, del que sí. Y de diferentes personalidades o estilos de vida. Vaya rabieta es para manejar el coraje o las rabietas, que sabemos que a veces a nuestros niños le dan mucha rabieta. Es un excelente libro para trabajar un poco cómo el niño va a canalizar esos corajes que le dan. A veces hay niños que puede suceder que sus niveles de rabieta pues son bastante elevados. Este libro es muy bueno, lo recomiendo para trabajar eso. Un beso en mi mano, ese apego saludable que deseamos fomentar en nuestros niños, sobre todo cuando han estado por sus primeros años de vida, el cuidado siempre de su cuidador primario. Que este libro facilita el que puedan comprender que aunque tú vas a estar en una escuela o en otro espacio, no importa, porque yo siempre voy a regresar por ti. Y de alguna manera fomenta esa seguridad en el niño. El próximo. Se saltó, exacto. José Juan y el monstruo Easy, estoy esperándolo, me han dicho que es muy lindo, no me ha llegado, pero es para trabajar en la seguridad en nuestros niños. Así que es una herramienta para trabajar la seguridad. Fernando el Furioso, otra alternativa para trabajar las emociones de coraje. Lola quiere un gato, podemos trabajar lo que es la responsabilidad, porque querer un gato o querer una mascota es una responsabilidad. Y entonces, pues a través de la literatura, si ustedes ven, son temas que pueden ser un poco controversiales para nuestros niños. Cuando digo controversiales es que ellos pueden mostrar resistencia, pero a través de la literatura nosotros podemos abordar estos temas de una manera más cómoda. ¿Cuánto te añoro? Este libro es para también identificar y controlar las emociones y aprender a relacionarse en la sociedad. El otro slide. Hombre de color, pues yo creo que la palabra, más o menos el título lo dice, destaca las diferencias que existen entre las personas. Tres con Tango habla de las familias diversas, de la realidad es que tenemos familias diversas, y pues es un poco el respeto hacia todas las familias. Somos como somos, también habla un poco de las diferencias, de la diversidad, y lo coloqué, el de besos no, por favor, porque miren que muchas veces le decimos a nuestros niños, mira, dale un beso, pero si él no quiere, no quiere, tenemos que respetar a nuestros niños.
si, ¿verdad? Hay niños que pueden ser besucones, que les encanta abrazar, que son sumamente cariñosos, pero hay otros que no. Y el que no deseen dar besos no quiere decir nada malo, no es que sea un maleducado, ¿verdad? Es que simplemente no desea y debemos respetar el que no desee. Nosotros no andamos por ahí repartiendo besos a quien no queremos darle besos. Es importante que respetemos esas decisiones de nuestros niños. Y yo creo que con eso ahora sí Eduardo nos puede... Ah, mira, me faltaba otro slide. El de No te preocupes es para niños más grandes y es un libro para manejar el estrés y la ansiedad. Y a veces nuestros niños pueden manifestar estreses y ansiedades. Es un libro interactivo, ellos pueden hacer actividades. Todos somos diferentes y está bien, otros más de ser diferentes. Y la gran victoria, importante porque narra sucesos que nuestros niños están viviendo y que, como decía Eduardo, ellos están presentes en las situaciones que están ocurriendo y ellos son parte de ellas. Y a lo mejor no pueden o no entienden en unos temas muy elaborados, pero sí existe literatura que puede estar accesible a ellos para que puedan comprender los sucesos importantes de nuestro país. Y puedan también desarrollar lo que es la participación, porque eventualmente nuestros niños van a estar participando de estas actividades y incluso tempranamente puede ser que a veces los llevamos a marchas o actividades y ahí ellos asumen su rol participativo como niños que son. Yo recuerdo con la licenciada Dora cuando hicimos la marcha por los derechos de los niños y todos los centros preescolares de la Universidad de Puerto Rico se unieron para marchar por los derechos de nuestra niñez. Imagínense cómo se sentían esos niños preescolares alzando su voz. ¿Verdad? Esos escenarios deben propiciarse más. Debemos propiciar también la reflexión y yo creo, Eduardo, que con este sí, yo creo que es mi último, pero es bien importante porque utilizamos mucho el time out, el término time out. No, se equivocó, le damos time out. Mira, el time out realmente no nos está dando nada que no sea pues que está ahí 3 minutos sentado, pero no los está invitando a la reflexión. Y tenemos que ir más allá de sentar a un niño en una silla aislado, a hacer que no tienes la garantía de que él está comprendiendo por qué está ahí sentado. No la tienes porque no estás teniendo ese diálogo con él. Así que te equivocaste, vente que vamos a pensar. Sí, vamos a pensar, pero yo me voy a sentar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú crees que eso que hiciste estuvo bien hacerlo? No sabes qué te va a contestar. Puede ser que te diga que piensa que está bien. Fíjate, por eso es importante que entremos en esta reflexión. Luego que entran en esa dinámica de hablar por qué está bien o estuvo mal hacer eso, ¿lo volverías a hacer? ¿Y qué cosas tú podrías hacer para mejorar eso que hiciste? Si te vuelves a enfrentar a esta situación, ¿cómo entonces tú vas a resolver el problema? Porque a veces nosotros queremos modificar unas conductas en nuestros niños, pero sentarlos a esperar que pase un tiempo como una forma de castigo no nos está llevando al aprendizaje. Y nosotros tenemos que incitar ese pensamiento, ese análisis. Bien, yo hice esto, yo no debía hacer eso, y invitar a ese niño a que pueda pensar y reflexionar de sus actos. Así que ahora sí, Eduardo, yo creo que ahora sí, he dicho ahora sí varias veces. Con esto todo lo que hasta aquí mi parte. Gracias por eso, Sorimar. Yo quería volver a un punto que tú hiciste ahorita que me pareció bien importante cuando estabas hablando del libro de los besos. Eso de los besos, yo quería añadir algo más, y es que nosotros nos gustaría pensar que el mundo que viven nuestros niños y niñas es un mundo perfecto, pero no lo es, ¿verdad? Y nos gustaría que toda la vida fuera color rosa, que la vida fuera juego, ¿verdad? Sin ningún tipo de peligro. Pero a veces el que el niño no quiera dar un beso, no quiera mostrar una muestra de afecto hacia alguna persona, debería ser una conducta a la cual nosotros debemos estar pendientes, porque a veces como un radar de que algo incomoda a nuestros niños, ¿verdad? Así que cuando ofrecemos talleres sobre abuso, ¿verdad? Y maltrato sexual, ¿verdad? De nuestra niñez,
esa es una de las cosas que nosotros deberíamos estar conscientes, porque los niños saben, ¿verdad? Y nosotros podemos ver la incomodidad a veces en nuestras niñas cuando interactúan con algunas personas. Desafortunadamente, a veces esas personas son personas cercanas a nosotros, que no lo esperamos, ¿verdad? Y la mayor parte de las personas, dicen las estadísticas, que abusan sexualmente de nuestros niños, son personas en que nosotros confiamos, ¿verdad? Así que el no obligarles a besar o a tener una muestra de afecto, yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Y lo quería recalcar, ¿verdad? De lo que estaba diciendo Sorimar. Veo este slide también de Sorimar de propiciar la reflexión, y es interesante porque nosotros lo establecemos para los niños, y yo creo que este es un proceso de reflexión para toda la vida. Alguien decía por ahí en el chat, el provocar la reflexión es importante. Pues es que es importante para toda la vida, la cuestión de la reflexividad en lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer y por qué lo hacemos. Es una de las destrezas que yo creo que nosotros a veces no fomentamos o a veces perdemos en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos que reflexionar no solamente no en estas palabras, ¿verdad? Que son específicas para la niñez, ¿verdad? Pero en cómo nosotros podemos meditar acerca de nuestra conducta, el por qué nos involucramos en ciertas cosas, el por qué no nos involucramos en ciertas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Nuestros niños escuchan muchas cosas también sobre las noticias. Lo que decía Sorimar del libro de la Gran Victoria tiene que ver con lo del verano 2019. Yo estoy seguro que todos nuestros niños escucharon sobre eso. Yo estoy seguro que todos nuestros niños están escuchando sobre el COVID, que todos los niños están escuchando los terremotos. Y nosotros no podemos desafortunadamente crear un caparazón donde los metamos, una burbuja donde los queramos meter para que no escuchen sobre eso. Obviamente, nos gusta tanto para ellos como para nosotros a veces minimizar el acceso a esa información que no sea constante, de que los vaya a abrumar, de que los vaya a poner ansiosos, ansiosas, pero que podamos dialogarlo con ellos y ellas a su nivel de desarrollo. Si usted, por ejemplo, decide llevarlo a una marcha, ¿verdad? Y ahí este sí es un tema bien controversial, estoy seguro que aquí hay diferentes opiniones sobre eso. Mi opinión es que hay espacios seguros para usted poder exponer a sus niños a diferentes tipos de manifestaciones por lo que sea, por la crisis ambiental. Ahora mismo a nivel mundial, muchos de los que están liderando las protestas en contra de la crisis ambiental son niños y adolescentes. Niños y adolescentes que se han dado a la tarea, ¿verdad? A través de un proceso de concientización, y utilizo esa palabra de un educador que es mi educador favorito, y es Paulo Freire, ¿verdad? El concientizar sobre las condiciones en las que nosotros vivimos, y son ellos y ellas los que están liderando ese proceso. Siéntese y hable con ellos acerca de la situación a su nivel, ¿verdad? Pero yo también reconozco que a veces puede ser bien retante para nosotros porque a veces no tenemos el tiempo, a veces obviamente las cargas que tenemos nosotros como padres, como maestros, ¿verdad? Se nos hace complicado el poder sentarnos a dialogar con ellos, pero la importancia que tiene para su desarrollo, yo creo que amerita, ¿verdad? Que podamos a veces detenernos y dialogarlo. Cuando hablamos ya de preadolescentes y adolescentes, ¿verdad? Yo creo que voy a dar en puntos que ya Sorimar también ha enfatizado. Es importante que nosotros modelemos la empatía y el compromiso con la comunidad y el medio ambiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a conectar con el otro, y eso es algo que a nivel de desarrollo toma un tiempo, ¿verdad? Usted no puede esperar que un niño de 3, 4 años a veces tenga esa empatía, a veces muestran vestigios, ¿verdad? Cositas de esas conductas, pero esas cosas se van desarrollando a medida que se va desarrollando el cerebro. Pero ya con un preadolescente y con un adolescente, usted puede modelar el tener empatía a lo que otras personas están sintiendo y lo que otras cosas o lo que otras personas están experimentando. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una situación de violencia de género que estamos viendo en nuestras redes sociales, en los periódicos, y usted escucha comentarios de personas que lo que reflejan es una falta de empatía hacia lo que es el dolor, a lo mejor, de otras personas, a lo que es el miedo de otras personas, ¿verdad? Y entonces vemos estas relaciones bien contenciosas que no llevan a buscar un consenso, no llevan a buscar una solución al problema, sino que lo que crean es conflicto entre la gente, ¿verdad? Compromiso con la comunidad, ¿verdad? ¿Qué cosas usted puede hacer en la comunidad con su hijo, con su hija, para poder colaborar con sus vecinos? Compromiso con el medio ambiente. Ya Sorimar habló sobre diferentes estrategias, sobre reciclaje, el recogido de basura en las playas,
el no tirar basura en las playas. Mira, yo voy a la playa con mi niña, que es una de nuestras actividades favoritas, llevamos un bulto y en ese bulto siempre va una bolsa o siempre va algún tipo de recipiente donde nosotros podamos echar nuestra basura y nos la llevamos. Porque desafortunadamente hay playas donde yo he visto familias que la echan en una bolsa y la echan en la basura en la playa, y a veces pasan 2 y 3 días y no se ha recogido esa basura y esa basura comienza a desbordarse y de momento obviamente vienen los pájaros, vienen los animales, la rompen y usted ve el reguero de basura y a veces pensamos que es que la gente lo hizo, pero es que no, es que el recogido no se dio a tiempo, ¿verdad? Y se mezclan diferentes situaciones que dañan el ambiente. Pues nosotros vamos y nos llevamos nuestra propia basura, ¿verdad? Y hablar con ellos, nuevamente lo que estaba diciendo Sorimar, hablar con ellos acerca de por qué esto es importante para todos nosotros, ¿ok? Porque es importante no tirar basura, no solamente para mí como ser humano, individual, sino para el colectivo. Oye, nosotros tirar basura no solamente tiene un impacto en nuestra vida, tiene un impacto en nuestra vida colectiva como sociedad, como país, ¿verdad? Esto ya lo dije, dialogar con ellos acerca de los asuntos que le preocupan a su nivel y dar ese espacio. Usted no sabe cuántas veces yo he hablado con jóvenes que dicen, nos sentamos a la mesa de la casa a comer con papá o con mamá y le dije que yo no estaba de acuerdo con X o Y cosa, particularmente si estamos hablando sobre temas que tienen que ver con religión y con política. Y de momento, en vez de un diálogo productivo, un diálogo abierto, un diálogo respetuoso a que los niños y las niñas tienen el derecho a tener ideas diferentes a los papás, se forma la garata. Una de las preguntas más consistentes de mis estudiantes universitarios ahora mismo es cómo yo hablo de política con mi papá y con mi mamá y con mis abuelos. Oiga, esa pregunta a mí lo que me denota es que nosotros como adultos no estamos proveyendo el espacio para la diferencia de pensamiento. Porque papi es de este partido, mami es de este partido, pero yo pienso diferente. Y entonces están totalmente en contra de mis ideas. Y entonces en vez de dialogarlo, se forma la pelea. Y les preocupa y los carga, ¿verdad? Y tratan de buscar estrategias para poder hacer eso. Maricel dice, ahí es que comienza el modelaje en la familia. Oye, tenemos que modelar el diálogo, gente. Tenemos que modelar el poder hablar. Tenemos que modelar el buscar evidencia para nuestros puntos. Cuando hablamos de responsabilidad ciudadana y cuando hablamos ya cuando estamos hablando de niños de preadolescentes, adolescentes, universitarios, estamos hablando de acción cívica y política. Tenemos que saber que vamos a diferir en unas cosas, de que tenemos que dialogar y de que tenemos que buscar evidencia para lo que estamos opinando. Porque desafortunadamente vivimos en un momento donde pensamos, todos tenemos libertad de expresión, pero no todas las opiniones necesariamente están basadas en una evidencia, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos buscar esa evidencia. Sin embargo, también es importante, como dijo ahorita, regular el tiempo en las redes sociales, porque puede cargar, ¿verdad? Con tantas cosas que están pasando, puede cargar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y crear un sentimiento de depresión y de ansiedad. Hemos visto los psicólogos un aumento con esto del COVID en lo que es la ansiedad en todas las edades, ¿verdad? Y lo que son los ataques de pánico, así que hay que modular, ¿verdad? Regular el tiempo que están expuestos a estas noticias, fomentar el pensamiento crítico, dar participación en situaciones en el hogar y que puedan aportar soluciones a diferentes problemáticas. No siempre tenemos que proteger a los demás. A veces nosotros creemos que los estamos protegiendo y que ellos no saben, y ellos saben más de lo que nosotros pensamos que saben. A veces hay problemas económicos en la casa y nosotros queremos protegerlos de esa información y ellos se dan cuenta de que ya las rutinas son diferentes, de que la cosa no es igual, de que ya no vamos con tanta frecuencia al sitio donde íbamos a comer. Esas son cosas que se pueden dialogar, ¿verdad? Al nivel de desarrollo de ellos y que ellos también puedan aportar soluciones y que a lo mejor meramente que puedan ser escuchados, ¿verdad? De lo que le provoca esto a ellas y a ellas. Nuestros niños no pueden crecer en una burbuja. Porque el problema es que crecer en una burbuja les quita a ellos la oportunidad de desarrollar herramientas para poder lidiar con el mundo que tienen que enfrentar cuando usted no esté. Podemos involucrarlos en grupos o colectivos de ayuda. Los Boys and Girls Clubs son lugares excelentes, ¿verdad? Pero también hay otras cosas como el Sierra Club,
Hay otros grupos, ¿verdad?, que se consolidan para ayudar en diferentes causas, ¿verdad? No solamente con la cuestión ambiental, sino con la violencia de género, con cosas que tienen que ver. Hay grupos ahora que trabajan con asuntos de hombres, ¿verdad?, de masculinidades. Hay diferentes problemas sociales, ¿verdad?, que le apelan a uno. La pobreza. En Puerto Rico tenemos una gran pobreza infantil, el 57% de nuestros niños viven en pobreza. Mi niña cada rato, cuando nosotros del proyecto de Impacto Juventud, por ejemplo, a principios de año con el COVID, había muchos niños en pobreza que no tenían los materiales para la escuela y mucha gente nos donó al proyecto bultos, equipos, efectos escolares, libretas, de todo. Y en esta casa parecía literalmente un school supply y había que montar bulto. Pues obviamente ella no iba a ir a la comunidad porque no le íbamos a exponer al COVID, pero sin embargo, por otro lado, sí ella ayudó a montar los bultos, eso. Y entonces lo hablamos. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para quiénes son estos bultos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Yo me puedo quedar con esto? Ay, yo le puedo regalar esto, me decía a veces, ya llegamos al punto, yo le puedo mandar esto, ¿verdad? Y entonces vamos hablando con ella y van entendiendo, ¿verdad?, que hay unas necesidades que a lo mejor ella no tiene, que otros tienen, que nosotros podemos ayudar. Ahí lo mismo, ¿verdad? Identificar actividades en que puedan colaborar a nivel social, el que puedan usar las artes y las redes sociales como expresión sociopolítica. Mira, nosotros tenemos en Chic Impacto una actividad que se llama Viernes de Galería. Nosotros recibimos a través de mi correo electrónico artes de niños y niñas. Y arte estoy hablando dibujos, estamos hablando de que si canta, si baila, lo que sea. Y lo ponemos en nuestra red social y eso crea un sentido de orgullo, crea un sentido, aumenta la autoestima, aumenta el empoderamiento. Y si son cosas que puedan ser de expresión social, ¿verdad?, de algo que les preocupa a nivel social, tuvimos unos hermanitos que nos enviaron un libro de cuentos que ellos generaron sobre el COVID. Y ellos hicieron sus dibujos a su nivel, hicieron una historia de cómo protegerse del COVID, y en Viernes de Galería nosotros pusimos esos dibujos y los presentamos a ellos, pusimos sus fotos. Esas cosas son importantes, ¿verdad? Usar el arte siempre ha sido uno de los medios favoritos a través de la historia para expresar lo que son las acciones sociopolíticas. Visitar lugares históricos, mi gente. En Puerto Rico tenemos tantos lugares históricos que aportan a nuestra identidad como persona, no solamente como pueblo, sino nuestra identidad como persona, ¿verdad? A veces pensamos que estas cosas son aburridas para ellos y para ellas, y a lo mejor en el momento para algunos lo puede ser, para otros no, y a lo mejor en el momento lo es, y más adelante le ven la pertinencia, la importancia de visitar esos lugares históricos. Yo creo que tenemos que fomentar esas visitas, ¿verdad? Lugares, por ejemplo, como Casa Pueblo. Casa Pueblo tiene una historia bellísima de una lucha ambientalista, donde los niños y las niñas participaron, por ejemplo, de la lucha antiminera en los años 80, donde se querían destruir lugares protegidos, ¿verdad?, reservas naturales para hacer minería, y los niños y las niñas fueron importantes en esa lucha, ¿verdad? Y esas historias son importantes que ellos las escuchen para que ellos sepan que ellos pueden también ser parte, ¿verdad?, de esos cambios y esas transformaciones sociales, y como dice Carmen, ¿verdad?, ese crecimiento cultural que es tan importante para nosotros. Hablar sobre asuntos globales. Usted piensa que ellos no tienen acceso a esta información. Nuestros jóvenes saben tanto acerca de lo que está pasando en el mundo a través de las redes sociales que usted no se puede imaginar. Y a veces yo escucho a gente que dice, es que los papás no les regulan el acceso a las redes sociales o no están pendientes a lo que están viendo. Mira, yo le voy a decir una cosa. Hay papás que están bien pendientes y aún así nuestros jóvenes saben mucho más de tecnología que nosotros y tienen acceso a tanta y tanta información que usted, en vez de pensar que puede controlarlo todo, debería sentarse a dialogar con ellos acerca de estos asuntos. Ahora mismo hay unas elecciones en Estados Unidos a las cuales todo el mundo está pendiente. Y hay unos asuntos raciales en Estados Unidos que se reflejaron en Puerto Rico. Y ellos preguntan, ¿qué está pasando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la policía hizo esto? ¿Y por qué en Puerto Rico estamos hablando sobre la raza? Mira, tenemos que sentarnos a hablar y nosotros no lo conocemos todo. A veces tenemos que buscar literatura. A veces tenemos que buscar otras personas que sepan más que nosotros acerca de esos temas. Pero es importante que no tratemos de invisibilizar esas situaciones, porque por más que usted trate de taparlas, ya el mundo está abierto a nuestros hijos. El mundo virtual le ha abierto una ventana
que usted no va a poder tapar a menos que usted le quite teléfono, le quite internet, y en este mundo de COVID, créame que eso no es posible, ¿verdad? Debemos preguntarnos qué tipo de persona estamos acompañando en la crianza y qué tipo de adulto queremos formar, ¿verdad? Eso fue parte de lo que nos preguntamos al principio. Yo creo que esa es la base de este taller, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona usted quiere desarrollar? El problema que yo veo muchas veces con mis estudiantes universitarios es que hemos fomentado crianzas, que es importante para personas que valoren la educación, para personas que puedan pensar en qué quieren ser cuando sean grandes. Esa pregunta típica, ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Para que piensen en qué profesión quieren asumir. Pero no lo llevamos a pensar en qué tipo de persona tú quieres ser, qué tipo de ciudadano tú quieres ser. Y después de pensar en eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como padre? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como maestro? Para que entonces yo me pueda asegurar de que vamos a tener ese ciudadano. Porque ese ciudadano, déjeme decirle que no solamente es su hijo, no es solamente su estudiante, es mi vecino, es mi compañero de trabajo, es la persona que yo me encuentro en la iglesia, es la persona que yo me encuentro en diferentes espacios donde todos nosotros convivimos. Así que tenemos que empezar a tratar de llevar a nuestra niñez y a nuestros adolescentes a pasar de un plano individual y llevarlos a un plano más colectivo. Y ahora abrimos entonces, le damos las gracias por escucharnos en este rato y abrimos a preguntas y comentarios del público. Lo que nos van comentando, yo quería también añadir a lo que tanto el doctor Lugo como la profesora Sorimari estaban comentando. Esencialmente, el punto está en escuchar a la niñez. Ahí es que está todo, ¿verdad? Lo que ustedes han traído. Escuchar a la niñez porque tienen derecho a ser escuchados, porque es la manera de poderlos conocer, saber cuáles son sus necesidades, sus intereses, para entonces juntos, porque entonces le damos participación en toma de decisiones que están a nivel de ellos, ¿verdad? Y esa toma de decisiones ayuda a ese sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia contribuye también a ser responsables, ser solidarios, cuando vemos que tenemos que desarrollar esa empatía, ¿verdad? Con los compañeros, con los vecinos, con los demás, porque una cosa que afecta a uno termina afectando a todos. Así que esto que ustedes han traído desde los pequeños, yo he trabajado con la profesora Seaca junta y sé que hemos visto cómo los niños tan pequeñitos como 3 años, ellos se expresan de lo que quieren, saben muy bien lo que quieren y aprenden a convivir desde el punto de vista que comienzan ellos mismos trabajando sus reglas. Ellos trabajan los acuerdos, le llaman acuerdos entre ellos mismos. Y para entonces el maestro decirle, espérate, eso es parte de los acuerdos que hemos firmado. Pues entonces eso es esto que estamos hablando, esto es democracia. Esta es otra forma de democracia. Este enfoque de crianza positiva es democracia, es ser escuchado, pero con fundamentos, ¿verdad? Empezar a hablar y analizar con fundamentos. Por eso es que también uno de los derechos que hay que desarrollar, ¿verdad? Hay que tener en Puerto Rico para los niños es el acceso a información que ellos necesitan tener, porque tenemos el derecho de protegerlos de información que no deben recibir, pero no tienen el derecho a accesar la que sí les ayuda, la que contribuye a esa formación, que puede ser diversa, ¿verdad? Así que yo quería añadir eso a los comentarios de ustedes, a esta preparación tan y tan buena. Me gustó mucho este enfoque a través de ese desarrollo de la participación, ver cómo entonces tenemos una crianza positiva, comenzando con el primer principio de saber escucharlo.
Antes de finalizar, quería añadir, porque el doctor trajo un tema muy importante de que nosotros no podemos, ¿verdad?, encerrar a nuestros niños en burbuja, y hay unos temas controversiales o preocupantes que estamos enfrentando en este momento. Así que yo sé que son muchos los papás que quizás nos pueden estar viendo ahora que tengan preocupación de ocultar realidades, y la realidad es que, miren, nuestros niños necesitan saber las situaciones que enfrentamos en el país, porque cuando nosotros abrimos a ese diálogo, a la misma vez exploramos herramientas o estrategias para podernos enfrentar a situaciones futuras. Así que, o para poder prevenir, debo decir también, situaciones futuras. Así que hay veces, y esto yo lo he compartido con Eduardo en otras ocasiones, que nuestros niños nos dejan saber, mira, tengo estas preocupaciones, porque sí, a pesar de que uno no quiera aprender las noticias para no llenar el hogar de cosas negativas, a pesar de que uno está pendiente al uso que ellos le dan a la tecnología, miren, es inevitable. Yo me monté en mi carro y el billboard decía mujer desaparecida. Entonces, o sea, ellos, los niños ven, no, a veces es inevitable, ¿verdad? Y esta es la realidad en la que estamos viviendo, así que tenemos que dialogar con ellos, no mentirles, no vamos a caer en la mentira, porque ellos confían en nosotros. Así que debemos hablar con ellos. Sí, esto está pasando, pero no quiere decir que te va a pasar a ti o que me va a pasar a mí. Y nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando de esta manera para cuidarnos y abordar el tema de la manera más apropiada, porque solamente ustedes como padres conocen ¿verdad?, conocen a su hijo. Y yo estoy segura que encontrarán las maneras apropiadas para llevar ese diálogo. Lo traigo porque sé que he escuchado mucho en estos días muchas familias con estas preocupaciones. Yo quería traer un punto final, Dora, si me lo permite, y es que las investigaciones a nivel internacional documentan, ¿verdad? Hay muchos países que asumieron, bueno, todos los países menos Estados Unidos asumieron la Convención de los Derechos de la Niñez. Y para eso hay que crear estructuras, los gobiernos se comprometen a crear estructuras donde puedan propiciar esa participación. Hay lugares donde tienen, por ejemplo, parlamentos de jóvenes, donde los jóvenes debaten temas sociales como si fueran, ¿verdad?, el Senado de Puerto Rico. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Las ciudades amigas de la infancia. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Las investigaciones nos han dicho a nosotros que eso tiene un efecto en nuestra juventud y en nuestra niñez, en su autoestima, en su sentido de empoderamiento, en lo que es su sentido de pertenencia, que Dora lo mencionó ahorita, ¿verdad? Lo que yo les estaba hablando de lo que hicimos en Carolina. En Carolina, en esa escuela, hicimos varias iniciativas, incluyendo un mural donde algunos adultos pensaban, ese mural no va a durar porque lo van a dañar, le van a poner graffiti, lo van a ensuciar. Duró 5 años el mural. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que dieron la idea, ellos ayudaron en el proceso de la pintura, era de ellos. Ellos sentían que eso pertenecía a ellos. El mural termina cuando se vende la escuela y desafortunadamente quien asume la escuela, pues entonces le pinta por encima, pero los niños nunca lo dañaron, ¿verdad? Así que tiene muchos beneficios para la niñez el que nosotros podamos fomentar este tipo de visión. Y por otro lado, ya más a nivel del Estado, ¿verdad? Y más a nivel de los programas, de las cosas que hacemos en la escuela, por ejemplo, en otros espacios, dice que propicia cosas que son más sustentables, porque obviamente ellos sienten un compromiso con eso. Eso, para mí, creo que fue Sorimar la que mencionó ahorita los reglamentos de las escuelas. Los reglamentos de las escuelas siempre son contenciosos, porque yo le voy a decir una cosa, mi gente. Hay cosas en los reglamentos de las escuelas que no hacen sentido. Y que cuando entonces un alumno dice, ¿pero y por qué? Enseguida decimos, ve, es que es un rebelde, es que se está portando mal. No, es que en verdad, de verdad, cuando yo lo leo, a mí de adulto no me hace sentido tampoco. Entonces no nos tomamos la oportunidad de poder dialogar el por qué eso está ahí. ¿Qué rol cumple eso? ¿Es un capricho mío? ¿En realidad fomenta la sana convivencia? ¿O en realidad lo que fomenta es una visión a veces hasta discriminatoria, ¿verdad? Tenemos el asunto, por ejemplo, de la raza y los estilos de pelo. Mira, hay estilos de pelo como los dreads que muchas personas de la raza negra utilizan y que hay, por ejemplo, reglamentos de escuela que dicen, no, tú no puedes usar eso. Pues ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces ahí cuando se cuestiona,
no necesariamente tiene que ver con que el niño es un rebelde, tiene que ver con que hay una negación de esa identidad cultural de esa persona y tenemos que repensar unas cosas, ¿verdad? Así que, o sea, yo creo que escuchar esa voz y permitirle la participación es el mensaje claro que, ¿verdad?, que queremos llevar de este taller. Y algo que quería añadir de escucharlo es en el aspecto, si nosotros queremos evitar el bullying, nosotros tenemos que hablar sobre lo que tal vez a un niño le llama la atención, ¿por qué esa señora se viste así? ¿Por qué ese señor actúa de esa manera? Entonces, eso puede ser que te lo pregunten a ti porque tú estés presente, pero tal vez un niño que el adulto no está presente brinca a burlarse porque no conoce por qué esa persona se viste de esa manera o por qué esa persona, por ejemplo, a lo mejor tienes un rasgo físico, ¿verdad? Producto de de algún accidente o de algún desarrollo pues que no es el corriente, y entonces el niño pues se burla. A veces le pasa a los que tienen más pecas o a los que tienen el pelo más rizo, etcétera. Se burla a nosotros. Pero si nosotros como padres y como maestros acostumbramos a dialogar sobre la riqueza que trae la diversidad o dialogar sobre cualquier tema, ¿verdad? Sobre las diferencias en la vestimenta de las damas, de los caballeros, pues, de las religiones también, que refleja tal vez una vestimenta diferente, de cultura, pues entonces los ayudamos a ellos a entender y a comprender por qué las personas son como son, y entonces pueden respetar y dejar el bullying. Y eso es parte de lo que tenemos que propiciar, además de escucharlo, es propiciar ese diálogo, que ustedes lo estaban diciendo ahorita, y yo decía, es que tengo que decir algo para evitar este bullying que también ocurre, porque si queremos tener una crianza positiva, tenemos que añadir también ese respeto al otro, que es diferente, pero yo sé que ese respeto viene cuando uno puede comprender y es empático con la realidad de la otra persona. Así que esos diálogos ayudan Dora, a eso. Sí. Dora, y a veces ese bullying, particularmente en la adolescencia, viene por asuntos, lo voy a tirar porque sé que es un tema controversial, por asuntos de orientación sexual. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en las investigaciones en psicología es que el grupo de adolescentes que más intenta o comete suicidio son jóvenes de la comunidad LGBT. Y las razones muchas veces tienen que ver con el abuso que tienen que sufrir en las escuelas y en los espacios donde están, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de empatía, hablamos de eso también, ¿verdad? De cómo nosotros evitar el que por asuntos de orientación sexual, de raza, ¿verdad? Y de otras características que tienen que ver con la diversidad, nuestros adolescentes tengan que sufrir, ¿verdad?, en los espacios donde conviven, porque tiene unas consecuencias nefastas para su salud mental. Exactamente, y es así, es así. Pues tenemos algún otro comentario, no veo preguntas, excepto sobre los libros. Pero contesté por el chat que en Scholastic, en la editorial de la universidad, el de La Gran Victoria, creo que es a través de la misma página, Eduardo, de ellos. Eso mismo voy a escribir ahora, que La Gran Victoria tiene su propia página. Usted pone La Gran Victoria y ellos tienen su página y les llega bien rápido. Sí, ustedes pueden poner, si les interesó uno en particular, el título y hacen un search y por lo general les aparece la casa publicadora, que suele ser quien distribuye. Pues si es Scholastic, pues automáticamente te puede aparecer un link. Pues el de Así Soy Yo, por ejemplo, ese sí es de la editorial de la universidad. No sé si en estos momentos están haciendo envíos o no. Aparicios en Puerto Rico, que también pues apoyamos lo local, ¿verdad? De alguna manera, así que lo menciono, están en Bayamón ubicados. Pero pueden buscarlos en las páginas de Facebook. Pues yo le agradezco a ambos por esta preparación para comunicar todo esto tan y tan necesario para los padres y los maestros de Puerto Rico, al doctor Eduardo Lugo y a la profesora Sorimar Siaka. Les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros. Quiero recordarles a aquellos que deseen tener un certificado que van a recibir un correo electrónico de la fundación y ahí van a tener la información para solicitarlo. De todas maneras, ya en el correo electrónico que se les invitó a participar con el link para accesarlo, tienen la información también.
quiero decirles también que si usted tiene algún interés particular de algún tema que desea que podamos trabajar para ustedes por este medio, nos los haga llegar a través de la biblioteca y vamos a estar trabajando para la semana del 8 de octubre, específicamente para el 8 de octubre, el tema de los derechos, pero cómo le hablamos a los niños y a los adolescentes sobre sus derechos. Yo soy de las que entiendo que no solamente ellos tienen que saber que tienen derechos, es que ellos los tienen que ejercer. Tienen que saber apoyar a otros niños que pueden estar siendo afectados porque se les está violentando sus derechos y cómo es que deben de llevar este mensaje a algún adulto que pueda colaborar y ayudar a que eso pare y desista, ¿verdad? Así que eso lo vamos a estar trabajando el 8 de octubre. Siempre tenemos unos talleres para ustedes, ¿verdad? Profesora Sorimar. Así que nos comprometemos a continuar dando talleres y si ustedes tienen algunos temas, pues con mucho gusto también podemos incorporarlos. Así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias por lo que han permanecido con nosotros y a todo el mundo por allá por la Fundación. 1.000.000 de gracias también por asistirnos. Muy buenas noches y nuevamente muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.